En un barrio tranquilo, donde todos se saludan y todos opinan, Elena recibe un mensaje que la deja helada. En minutos pasa de madre orgullosa a villana en boca de otros. Y lo más peligroso no es la traición, es la historia que van a contar sobre ella. Pero Elena tiene algo que ellos no esperaban: paciencia, pruebas y un límite. Hoy vas a ver cómo una humillación se devuelve sin gritos, solo con hechos y con una sonrisa que no pide perdón. El teléfono vibró sobre la mesa como un insecto atrapado, insistente, fuera de lugar en una casa que por fin respiraba sin testigos. Elena Navarro no lo tomó de inmediato. Dejó que el zumbido se apagara solo, como si el aparato pudiera cansarse de pedir atención. La sala estaba en penumbra. El reloj de pared marcaba el tiempo con esa paciencia cruel que tienen los objetos cuando una vida se deshilacha. Cuando por fin miró la pantalla, la imagen le clavó una astilla bajo la uña. Paola sonriendo frente al mar, el azul exagerado de Puerto Vallarta detrás, y a su lado Javier con un vaso en la mano y una cara que no era la de su hijo, o no la que ella había criado. Debajo, el mensaje enviado a las 2 de la mañana. «Me fui con tu hijo, ya no volveremos, esta vez es en serio». Elena sintió el primer impulso, ese reflejo viejo de madre, asomarse como un animal entrenado, la súplica, la llamada, el «¿qué hice?». Pero algo más rápido lo aplastó. No fue valentía, fue una claridad helada, una especie de orden interno que se acomodó en su pecho como una piedra. Sus dedos escribieron 2 palabras, limpias, sin temblor: buena suerte. Y luego apagó la pantalla, como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Hasta hacía poco, Elena habría jurado que su mayor problema era el sol del patio, caprichoso, y las macetas que se inclinaban buscando luz. Tenía 62 años y vivía en una colonia tranquila, de esas donde la gente pronuncia tu nombre como si fuera parte del mobiliario. Los vendedores ambulantes pasaban cantando sus mercancías con melodías que se te meten en la sangre. Las vecinas se saludaban desde la banqueta con sonrisas que a veces eran cariño y a veces inventario. Su casa, modesta, paredes color crema gastadas por el tiempo, siempre había sido un lugar cálido. Allí crió a Javier. Allí lloró a su esposo cuando murió, 8 años atrás. Allí se prometió que el resto de su vida sería simple, predecible, en paz. Javier había sido, durante años, el tipo de hijo que una mujer presume sin darse cuenta. Trabajador, educado, cariñoso. Cuando se casó con Paola, 4 años antes, Elena se alegró de verdad. La recibió como a una hija. Le compartió recetas, le prestó vestidos para una boda, le dio consejos con esa intimidad femenina que se ofrece como un puente. Cuando ellos llegaron a vivir con ella, Elena lo dijo sin pensarlo demasiado: aquí no hay distinción. Esta también es su casa. Al principio, la convivencia tuvo esa armonía doméstica que parece sólida porque se sostiene en rutinas. Paola cocinaba, Javier ayudaba a veces con las compras y por las noches cenaban frente al televisor. Las mismas telenovelas de siempre, las mismas tramas repetidas que tranquilizan porque no sorprenden. Pero la casa, como las personas, aprende a tensarse. Los cambios llegaron en detalles pequeños, casi invisibles. La frialdad en las miradas de Paola, la forma en que sus palabras empezaron a cortar con filo y luego se disfrazaban de broma. «Doña Elena, usted sí se toma muy en serio eso del orden, ¿verdad?», decía riéndose, después de mover cosas sin pedir permiso, como si el desorden fuera una travesura y no una invasión. ¿Y Javier? Javier dejó de mirarla como antes. Cuando Paola soltaba un comentario venenoso, él sonreía. Sonreía como si el dolor de su madre fuera un chiste privado, un entretenimiento de pareja. Elena se decía que exageraba, que era estrés, que era cansancio, que era un mal día. Las madres hacen eso. Inventan excusas para no aceptar que el amor también puede ser negligencia. El martes en que se fueron, nada parecía distinto. Salieron temprano, dijeron que irían a Puebla con unos amigos, solo el fin de semana. Elena les dio la bendición, les pidió cuidado en la carretera y volvió a sus quehaceres. Regó las plantas, preparó un caldo para la noche, dejó que la radio llenara los huecos con voces ajenas. El clima estaba amable. Un viento tibio anunciaba el verano como una amenaza suave.
Esa noche, con una cobija ligera sobre las piernas y una taza de café, Elena se permitió disfrutar del silencio. No había pasos, ni risas forzadas, ni discusiones disfrazadas de conversación. Solo el tic-tac del reloj y el sonido mínimo de su propia respiración. Pensó, con una culpa casi dulce, que quizá el silencio no era tan malo. Hasta que llegó el mensaje. Después del primer golpe, vinieron más, uno detrás de otro, como si Paola necesitara asegurarse de que cada frase hiciera su trabajo. Estamos empezando una nueva vida lejos de ti. Esta casa siempre nos hizo sentir atrapados. Nunca quisiste a tu hijo de verdad. Cada línea era un cuchillo con mango de plástico, barato, cotidiano, igual de capaz de cortar. Elena miró alrededor. Las fotos familiares en la pared, los recuerdos acomodados con cuidado, la cocina limpia, los platos que ellos habían usado esa misma mañana. Todo se le volvió sospechoso, como si la casa hubiera estado actuando. Pero en lugar de derrumbarse, se enderezó. Apretó los labios. Ya había respondido. Ya había cerrado esa puerta. Lo que hizo después no fue impulsivo, fue metódico, casi administrativo. Caminó hacia el pequeño escritorio donde guardaba documentos. Sacó la carpeta azul. Escrituras, recibos, pensión, contratos del banco. Todo estaba a su nombre. Todo lo había pagado ella, con el trabajo de toda una vida y el esfuerzo de su esposo. Legalmente, Javier y Paola no tenían nada, y esa certeza, tan simple, le ordenó el mundo. Encendió la computadora y entró a la banca en línea. Los movimientos aparecieron como una confesión. Retiros que no recordaba, compras que jamás autorizó, transferencias a cuentas desconocidas. No era un error, era un patrón. Paola le había estado robando. Y Javier lo sabía, o había decidido no saberlo, que es otra forma de complicidad. La rabia le subió como fiebre, pero sus manos se mantuvieron firmes. Canceló una por una las tarjetas adicionales. Cambió contraseñas, claves, activó alertas. Se sintió extrañamente sobria, como si por fin estuviera haciendo lo que debió hacer desde el primer comentario en broma. Luego tomó el celular y buscó un número. Cerrajero, 24 horas. Era pasada la medianoche cuando contestaron. «Bueno», dijo una voz adormilada. «Necesito que venga a mi casa ahora mismo», respondió Elena sin titubear. «Quiero cambiar todas las cerraduras». «Hay un problema, señora. ¿Quiere que llame a la policía?» Elena miró la pantalla negra del teléfono, donde horas antes Paola había sonreído frente al mar como si la traición fuera vacaciones. «No», dijo con una calma que le sorprendió. «El problema ya se fue, pero no va a volver a entrar». Colgó. Observó la puerta principal, esa que tantas veces abrió con una sonrisa para recibir a su hijo. Ahora iba a hacer otra cosa, un límite, un escudo. Todavía no sabía que al amanecer esa misma puerta recibiría golpes, no de Javier ni de Paola, sino de la policía. Cuando terminó la llamada, el silencio regresó. Pero ya no era el silencio amable de antes. No era paz, tampoco miedo. Era algo más pesado, más compacto, como si el aire se hubiera llenado de una energía nueva que Elena apenas empezaba a reconocer. Caminó despacio por la sala, mirando cada objeto con ojos distintos, como si la casa, su casa, estuviera revelando por fin lo que siempre había estado allí. La lámpara del escritorio derramaba una luz amarilla y mezquina sobre el desorden. Elena dejó que esa claridad sucia le mostrara lo que de día se podía ignorar. Papeles doblados, sobres abiertos, la carpeta azul como un animal dormido. Afuera, la casa respiraba con ese silencio de madrugada que no es descanso, sino vigilancia. El reloj insistía en su tic-tac, puntual y cruel, como si llevar la cuenta fuera un deporte. Antes de volver a los estados de cuenta, sus ojos se desviaron a la sala. La mesa donde habían comido tantas veces seguía ahí, domesticada por los cojines acomodados en el sillón, por el orden que ella imponía para no pensar. Y en la pared, la fotografía. Javier de niño, uniforme de primaria, un diploma levantado con orgullo. Elena se quedó frente al marco como si fuera una puerta. Lo vio pequeño, limpio de intenciones, con esa sonrisa que antes le servía de garantía. ¿En qué momento dejaste de ser mi hijo? Se le escapó. Apenas aire. La casa no contestó. Solo el reloj, burlón, recordándole que el tiempo no se detiene por nadie, ni siquiera por una madre a la que le acaban de arrancar el piso. Volvió al escritorio. Se obligó a hacer práctica. Uno por uno, desplegó los estados de cuenta de los últimos meses y fue marcando con tinta roja lo que no cuadraba. 3,000, 5,000, 2,000.
montos pequeños diseñados para pasar desapercibidos, para que una mujer mayor se culpara a sí misma por no entender esas cosas del banco. Elena los veía ahora como migajas de una ruta. No era un accidente, era un hábito. Y entonces su memoria hizo lo que siempre hace cuando la realidad ya no se puede negar. Empezó a ordenar pruebas. Paola regresando del súper con bolsas de marcas que Elena jamás compraba. Las uñas nuevas cada semana, el teléfono cambiado como si fuera un capricho menor, perfumes que dejaban un rastro dulce y ofensivo por toda la casa. Me lo regaló una amiga, una prima, una compañera del trabajo, mentiras envueltas en sonrisas. Elena las había aceptado porque aceptar lo contrario era admitir que su propia familia la estaba usando. Javier también las aceptó, o eligió aceptarlas, que viene a ser lo mismo. Sintió el golpe en el pecho, esa punzada vieja que pedía lágrimas. No se las dio. Esa noche no era para llorar, era para cerrar. Abrió la computadora y volvió a entrar a la banca en línea. Usuario, contraseña, código. El sistema tardó unos segundos en cargar y a Elena le pareció una eternidad deliberada, como si hasta la pantalla quisiera hacerla suplicar. Cuando por fin aparecieron los datos, revisó las tarjetas adicionales. Ahí estaban, con la frialdad de un registro, a nombre de Javier y de Paola Ríos, unidas a su cuenta, alimentadas por su pensión y por ese ahorro pequeño que guardaba por si un día pasaba algo. Ese día había llegado. Su mano se posó sobre el mouse con una calma que no era paz, sino decisión. Clic. Cancelar tarjeta adicional Javier Navarro. Confirmar. Clic. Cancelar tarjeta adicional Paola Ríos. Confirmar. El aviso emergió como una advertencia moral. Esta acción es irreversible. ¡Ay! Sí, murmuró Elena y apretó de nuevo como si firmara con sangre. Irreversible, pensó, como el mensaje que le mandaron desde Puerto Vallarta, como la forma en que Paola escribió vieja, sin molestarse en disimular el asco. Cambió la clave de acceso, la cambió otra vez. Activó una verificación extra, esa que su sobrino le había recomendado, por si acaso. Y luego hizo lo que nunca imaginó. Movió parte del dinero a una cuenta secundaria casi olvidada, abierta años atrás por consejo de un empleado del banco para emergencias. Esto era una emergencia, no de las que salen en las noticias, sino de las que se cocinan en la cocina de tu casa. Respiró hondo. Por primera vez en horas sintió algo parecido al control, una cuerda firme en medio del agua. El celular vibró de nuevo. Mensajes en ráfaga, desesperados, furiosos. ¿Qué hiciste con las tarjetas? No me deja pagar nada, vieja. Responde. Elena reconoció la manera de escribir de Paola, agresiva, sin filtros, como si la distancia le diera permiso de ser quien realmente era. Leyó sin contestar. Una sonrisa mínima le tensó la boca, pero no era alegría. Era otra cosa, fría, exacta, justicia silenciosa. Entonces escuchó un motor apagándose frente a la casa. Se asomó por la ventana. Una camioneta blanca se estacionaba junto al portón. Bajó un hombre robusto, bigote, gorra, cargando una caja de herramientas. El cerrajero. Elena abrió la puerta, sin el temblor que habría esperado de sí misma. Él la miró con esa mezcla de curiosidad y cautela que los hombres reservan para las mujeres mayores que llaman pasada la medianoche. «¿Es aquí, señora?» «Sí», dijo Elena. «Todas las cerraduras. La principal, la del patio y la de atrás». El hombre dudó un segundo, como si oliera el conflicto. «¿Y la otra persona que vive aquí?» Elena sostuvo su mirada. «Ya no vive aquí». No hubo más preguntas. El taladro rompió la madrugada con un sonido metálico, íntimo, como si estuvieran operando a la casa. Cada tornillo, cada giro de llave nueva, era un punto final, un sello, una promesa de que el pasado no entraría tan fácil. Mientras él trabajaba, Elena empezó a reunir lo que quedaba de ellos. Entró al cuarto que compartían y abrió el closet sin cuidado, sin esa delicadeza que antes confundía con amor. Sacó las camisas de Javier, los zapatos, los pantalones, la chamarra de mezclilla vieja. Luego, las cosas de Paola, vestidos ajustados, blusas llamativas, maquillaje, bolsas falsas de marca. Las fue apilando en el pasillo frente a la puerta, sin nostalgia. Cada prenda era un recuerdo hueco, cada objeto una mentira con etiqueta. Cuando terminó, el pasillo parecía una bodega improvisada. Montañas de ropa, cajas, zapatos, todo un mundo reducido a un montón sobre el suelo frío. El cerrajero acabó casi 2 horas después. Probó llaves, revisó la firmeza
Hizo un ajuste final. «Listo, señora. Nadie entra sin este juego», dijo poniéndolas en su mano. Elena sintió el peso del metal como si fuera otra cosa. Libertad. Le pagó. Antes de irse, él bajó la voz. «Cuídese». Ella asintió. No necesitaba palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena se quedó sola otra vez. Pero la soledad ya no era abandono, era protección. Subió a su cuarto y se sentó en la cama. Miró el lado vacío donde Javier solía dormir, donde su respiración la acompañaba en noches silenciosas, donde ella había creído, qué ingenuidad, que siempre estaría. Se recostó sin lágrimas, sin lamentos. El cansancio le cayó encima como una manta pesada. Antes de dormirse, un pensamiento se abrió paso, claro e inquietante. Ellos no conocen la fuerza de una madre cuando deja de tener miedo. Y aún así, sin saber cómo, supo que al amanecer todo iba a escalar, porque en algún lugar, lejos de ahí, Paola y su propio hijo ya habían dado el siguiente paso. Despertó con un golpe seco contra la puerta. No era un toque amable, era un golpe autoritario, repetido, como si quisieran arrancar la madera a fuerza de insistencia. Elena abrió los ojos de golpe. Por un segundo no supo qué día era. Luego el recuerdo regresó en avalancha. El mensaje desde Puerto Vallarta, las tarjetas canceladas, las cerraduras nuevas. Se incorporó y miró el reloj. Las 8 de la mañana. Volvieron a golpear. «Señora, abra la puerta, por favor». La voz era masculina, firme, profesional. Elena se levantó con calma, se puso una bata ligera y caminó hacia la entrada. Cada paso le salió seguro. No sentía miedo. Elena apoyó la frente un instante contra la pared junto a la entrada. La casa olía a café viejo y metal nuevo, a cerraduras recién instaladas, a decisiones que no admitían marcha atrás. Del otro lado, la voz volvió a sonar, educada pero con ese filo que traen los uniformes cuando creen que la verdad ya viene empaquetada. «Señora, abra la puerta, por favor». Se acercó sin prisa. Miró por la mirilla y vio dos figuras recortadas por la luz de la mañana. Uno joven, mandíbula tensa, ojos de quien todavía cree que el mundo se divide en culpables e inocentes. El otro, mayor, bigote canoso, mirada que no se dejaba impresionar por lágrimas ni por gritos. Elena abrió apenas, con la cadena puesta, lo suficiente para que la escena quedara enmarcada. «Buenos días, oficiales», dijo, y su propia voz le sonó extrañamente estable. «¿Qué se les ofrece?». El de bigote habló primero, sin rodeos. «¿Usted es la señora Elena Navarro?». «Sí». «Tenemos un reporte de su hijo, Javier Navarro, y de su esposa, Paola Ríos. Aseguran que usted cambió las cerraduras de manera ilegal, que bloqueó tarjetas y que retuvo dinero que no le corresponde». Elena escuchó como quien oye una historia ajena. No se le movió la cara. No les regaló ni el gesto de sorpresa que Paola seguramente esperaba. El joven dio un paso mínimo hacia la puerta, midiendo el espacio. «¿Podemos pasar?». Elena soltó la cadena y abrió de par en par, con una cortesía que rozaba lo desafiante. «Adelante». Entraron con esa discreción entrenada, ojos que recorren, manos quietas. Vieron el pasillo convertido en un depósito improvisado. Ropa, cajas, zapatos, bolsas. Un hogar reducido a pertenencias apiladas. Nadie tocó nada. «Eso es de ellos», aclaró Elena antes de que preguntaran. «Lo dejé listo para que lo recojan cuando vengan, si deciden comportarse como adultos». El mayor asintió, casi imperceptible. «Necesitamos que nos cuente su versión». Los condujo a la mesa del comedor. La silla raspó el piso. Elena fue a la cocina, sirvió café. Le sorprendió, otra vez, la firmeza de sus manos. Ni un temblor, ni una gota derramada. Como si el cuerpo hubiera gastado todo el miedo la noche anterior y ya no le quedara nada que ofrecer. «Mire», empezó cuando los tuvo frente a ella. «Esta casa es mía. Está a mi nombre desde hace más de 20 años. La compré con mi esposo, que ya falleció, mucho antes de que Javier se casara. Tengo las escrituras». Trajo la carpeta azul, la abrió sobre la mesa. El papel amarillento seguía siendo contundente. El joven revisó con cuidado, pasando hojas como si buscara una grieta. El mayor no miró los documentos tanto como la miró a ella. «Entonces», dijo el joven, levantando la vista, «¿por qué dice su hijo que usted cambió las cerraduras de su propia casa?». A Elena se le tensó la boca en algo que no alcanzó a hacer sonrisa. «Porque anoche recibí esto». Sacó el teléfono y lo giró hacia ellos. La foto, Paola sonriendo desde Puerto Vallarta, Javier a su lado con una bebida en la mano. Esa felicidad de postal que siempre parece una provocación cuando uno está pagando la cuenta. Debajo, el mensaje.
claro y cruel en su simpleza. Me fui con tu hijo, ya no volveremos. Los dos se inclinaron para leer. El silencio se acomodó en la mesa como un tercer invitado. Después de eso, continuó Elena, empezaron los insultos. Y confirmé algo que llevaba meses oliendo sin querer verlo. Estuvieron usando mi dinero sin permiso. Tarjetas adicionales ligadas a mi cuenta. Yo cancelé lo que era mío. El mayor levantó la barbilla, lento. ¿Tiene comprobantes de esos movimientos? Elena se levantó y tomó los estados de cuenta que había dejado listos, marcados. Los puso frente a ellos y señaló cifras con el dedo, una por una, como quien señala heridas. Aquí, retiros, compras, restaurantes. Yo no estuve ahí. Yo no gasté eso. Mientras yo creía que era para el súper, ellos se daban gustos. El joven miró al mayor, incómodo, como si la historia hubiera cambiado de género frente a sus ojos. Señora, legalmente usted puede cancelar esas tarjetas, dijo al fin, y también puede cambiar las cerraduras si la propiedad es suya, añadió el mayor, sin emoción. Lo sé, respondió Elena, pero ellos creen que pueden hacer lo que quieran conmigo porque soy su madre, porque soy una mujer mayor. Eso se terminó. Hubo un respeto raro en el aire, algo parecido a una tregua. Entonces la radio del oficial mayor crepitó, rompiendo la quietud. Unidad 21, ¿qué situación hay en la dirección reportada? El mayor tomó el micrófono sin apartar los ojos de Elena. No hay delito en proceso. ¿La residencia pertenece a la señora? ¿Los denunciantes no tienen derechos legales sobre la propiedad? No se forzará entrada. La voz que contestó llegó alterada, apretada por la rabia. Elena la reconoció incluso antes de que dijera su nombre, el tono de Javier cuando se sentía acorralado. ¡Es mentira! ¡Es mi casa! ¡Ella me está robando! ¡Tienen que entrar! El oficial suspiró, como quien ya ha escuchado esa misma canción en demasiadas puertas. Señor Navarro, cálmese. Su madre presentó documentos que establecen que usted no es propietario. Esto es un asunto civil, no penal. Contacte a un abogado. Un sonido ahogado, furioso, y la transmisión se cortó. El joven negó con la cabeza, casi con pena. Lo siento, señora, no todos los hijos... Elena lo miró fijo, sin suavidad. ¿Lo sé? Tomaron nota. Escribieron en una libreta. El mayor cerró el informe con un gesto práctico. Por precaución, evite el contacto directo. Si intentan entrar por la fuerza, llámenos. Usted está en su derecho. Gracias, dijo Elena. Y no se preocupen, ya no pienso abrirle a cualquiera. Se levantaron para irse. En la puerta, el joven la miró como si acabara de descubrir algo incómodo. ¿Es más fuerte de lo que parece, señora? Elena inclinó apenas la cabeza. No era fuerza, pensó. Era cansancio convertido en límite. Cuando la patrulla se perdió al final de la calle, el silencio duró lo que tarda una amenaza en encontrar forma. Un taxi se detuvo más adelante. Elena lo vio desde la ventana, el corazón sin prisa, pero atento. Bajaron primero Javier y Paola, pálidos, tensos, con esa mezcla de ira y humillación que vuelve peligrosas a las personas comunes. Javier traía la camisa arrugada, los ojos hinchados. Paola, despeinada, sostenía la barbilla como si la dignidad fuera un arma. Y detrás, como refuerzos convocados para un linchamiento doméstico, apareció doña Estela, la madre de Paola, y Claudia, la hermana de Elena. Venían en fila, un pequeño jurado listo para dictar sentencia en el umbral. Se acercaron murmurando. Elena alcanzó a pescar palabras sueltas. Pensión, pobre Javier. Se quedó en medio de la sala, las manos entrelazadas, sin esconderse. La casa era suya. El aire también. Los golpes contra la puerta fueron secos, impacientes. «¡Elena!», gritó Claudia. «¡Abre!». Luego la voz de Javier, más baja, más peligrosa por lo contenida. «Mamá, abre la puerta». Elena respiró hondo, caminó y abrió sin cadena, pero solo hasta la mitad. Se plantó en el marco como si fuera parte de la estructura. «¡Buenos días!». Los cuatro se quedaron frente a ella. Javier con rabia y vergüenza, Paola con un desprecio pulido, doña Estela con los brazos cruzados, evaluando, Claudia con el gesto severo de quien llega a arreglar lo que no entiende. Paola soltó una risa corta, venenosa. «Qué amable, nos dejaste sin un peso en Puerto Vallarta. ¿Eso te parece buenos días? ¿Tú escribiste que te ibas con mi hijo y que no volverían?», dijo Elena. «Yo solo tomé tu mensaje en serio». Javier apretó los puños, como si quisiera estrujar el aire. «Mamá, no exageres. Esas tarjetas también eran nuestras. ¿Vivimos aquí? No puedes hacernos esto». Elena lo miró con una calma que le dolió a él. Lo supo. «Javier»,
La cuenta es mía. La casa está a mi nombre. Ustedes vivían aquí porque yo quise, no porque les correspondiera. Claudia intervino, posando la mano en el hombro de Javier, como si él fuera el agraviado. Elena, son jóvenes. Se equivocaron. Pero son tu familia. ¿Era necesario llegar a esto? Elena no contestó a Claudia de inmediato. Dejó que el silencio se estirara. Ese silencio doméstico que parece inofensivo hasta que te das cuenta de que es una cuerda alrededor del cuello. Miró por encima de los hombros de los cuatro y vio en el pasillo el montón que había preparado. Cajas cerradas con cinta, bolsas apretadas, una vida empaquetada con prisa. Orden, por fin. Un orden que a ellos les parecía crueldad. Doña Estela fue la que avanzó primero, como si la casa también le debiera explicaciones. Tenía esa seguridad de las mujeres que han mandado toda la vida desde la cocina ajena. Yo siempre lo supe, dijo, con una mueca que pretendía ser compasión. Eres controladora, no dejas que tu hijo crezca. Paola me contó que hasta le revisas en qué se gasta cada peso. Elena sintió el golpe donde más dolía, no en el orgullo, sino en la versión de ella que estaban construyendo frente a su propia puerta. Aún así, su voz salió firme. Si estaban tan mal, nadie los obligó a quedarse, dijo. Es curioso que nunca se fueran mientras podían usar mis tarjetas. Señaló el pasillo sin dramatismo, como quien indica la salida de emergencia. Ahí están sus cosas. Tienen 1 hora para llevárselas. Lo que quede después, lo dono. Paola abrió los ojos, ofendida con precisión. ¿Nos estás corriendo? Elena sostuvo su mirada. La muchacha tenía esa belleza de Instagram, pulida, ensayada, capaz de convertir una mentira en un relato. Ustedes se fueron primero, respondió. Yo solo estoy poniendo en orden la casa que abandonaron por Telegram. Javier bajó la vista apenas un segundo, como si buscara en el suelo una salida menos humillante. Cuando la levantó, traía la terquedad de siempre, esa terquedad que Elena había confundido durante años con carácter. Nada de esto habría pasado si no fueras así, dijo. Tú tienes pensión, no te hace falta tanto. Compartir no te va a matar. A Elena le dolió más que el mensaje desde Puerto Vallarta, porque no era solo ingratitud, era la facilidad con la que él reducía su vida a un número, a una pensión, como si todo lo demás, las horas, los turnos, los sacrificios, hubiera sido un hobby. Lo que me mata, dijo despacio, es que creas que lo que trabajé vale menos que tus caprichos de empezar de nuevo con mi dinero. No los dejó pasar de la entrada al pasillo. Los observó cargar lo suyo como si fueran extraños en una mudanza ajena. Cajas con ropa, una televisión, una bolsa repleta de zapatos. Nadie dijo gracias. Aunque todo estuviera doblado, acomodado, etiquetado, pasaban junto a ella sin mirarla, como si verla fuera a admitir algo. En uno de los viajes, Claudia se le acercó, bajando la voz con esa intimidad venenosa de las hermanas. Te lo digo por tu bien, susurró. Vas a terminar sola. La gente habla. Elena la miró, midiendo cuánto de esa frase era amenaza y cuánto era miedo. La gente siempre habla, dijo, pero cuando tú necesitaste casa, yo abrí la puerta. Cuando mamá se enfermó, yo dejé de trabajar. Ahora que pongo un límite, resulta que la mala soy yo. Claudia exhaló, derrotada por la lógica, y se apartó como si el aire se le hubiera vuelto incómodo. Cuando el último bulto quedó en el taxi, Paola regresó a la puerta. Se detuvo justo en el umbral, donde las palabras se sienten más poderosas. Ojalá algún día entiendas lo que es quedarte sin nada, dijo. A ver quién te cuida cuando no puedas ni bajar las escaleras. Elena la miró sin parpadear. Sintió, con una claridad casi clínica, que esa amenaza no era improvisada, era un deseo. Hoy me quedo sin hijo en esta casa, respondió, pero tú te estás quedando sin vergüenza. Y eso sí, se paga caro. Javier se acercó detrás de Paola, sin atreverse a sostenerle la mirada a Elena. Su voz salió pequeña, como si quisiera que el adiós no existiera. ¿Adiós, mamá? Elena no supo si era despedida o escape. No contestó. Cerró cuando el taxi se perdió al final de la calle. El portazo dejó un eco que pareció recorrer la casa como un animal herido. Se apoyó un momento en la madera, sintiendo cómo el cuerpo se le aflojaba por dentro, como si le hubieran quitado un sostén invisible. Luego caminó hasta la sala y se dejó caer en el sillón. La casa, de pronto, era demasiado grande para una sola respiración. No había mochilas en el piso, ni vasos en la mesa, ni zapatos en la entrada. Todo estaba impecable. Y aún así, el vacío se le pegaba a la piel. Fue la primera vez desde que todo empezó que lloró de verdad. Sin gritos, sin discursos. Se cubrió la cara con las manos y dejó salir la decepción.
La tristeza, el cansancio. Lloró por el niño que fue Javier, por el hombre en el que se convirtió, por la mujer que ella misma había ido borrando durante años. Cuando se le acabaron las lágrimas, quedó un hueco seco, una calma rara. Se levantó por inercia, puso café a calentar, comió un pedazo de pan sin hambre. El teléfono sonó varias veces. Elena lo dejó sonar. No iba a explicar su dolor como si fuera un chisme. Los 2 días siguientes se le fueron en movimientos automáticos. Barrer el patio, lavar, regar. Cada vez que pasaba frente al cuarto donde dormían, cerraba la puerta con más fuerza de la necesaria, como si el golpe pudiera sellar algo. Trabajaba con las manos para no pensar con la cabeza. Una tarde, cuando el sol ya bajaba y la luz anaranjada se colaba por la ventana, tocaron la puerta. 3 golpes suaves, distintos a los de la patrulla, distintos a los de Javier. Elena abrió. Era Marta, la vecina, con una charola de tamales envuelta en una servilleta de flores. Detrás venía su nieta Sofía, con el celular en la mano y el ceño fruncido, como si acabara de descubrir una injusticia personal. «Doña Elena», dijo Marta, «le traje de los verdes, los que le gustan. Y, pues Sofía quería enseñarle algo». Sofía levantó el teléfono. En la pantalla, Elena reconoció al instante la cara de Javier y Paola, abrazados, sonriendo con esa felicidad que se usa como coartada. Debajo, un texto largo. El título le pegó como un balde de agua helada. «Mi verdad, cómo mi propia madre nos dejó en la calle». El frío no le recorrió el cuerpo, le entró directo al alma. Lo que había empezado en su sala ahora estaba en el barrio, y de ahí en cualquier parte. El celular seguía suspendido frente a ella, brillante, bien editado, como si las sonrisas pudieran borrar lo que le habían hecho. Sofía se lo acercó. «Mire nada más lo que están diciendo, tía. La están haciendo quedar como un monstruo». Elena leyó con los ojos nublados, pero atenta a cada palabra. Paola había escrito párrafos enteros, llamándola controladora, fría, abusiva. Decía que Elena los humilló, que cambió las cerraduras sin avisar, que los dejó sin un peso cuando ellos solo querían empezar una vida nueva. Javier compartió la publicación minutos después. Su mensaje era más corto, más fácil de memorizar, y por eso más cruel. «A veces la persona que te da la vida también es la que te la quita. Gracias a mi esposa entendí el verdadero amor». Elena sintió una presión en el pecho, como si alguien le hubiera colocado una piedra enorme sobre el corazón. «¿Cómo pudo escribir eso?», susurró. «Yo lo cargué, lo alimenté, trabajé horas extras para comprarle sus cuadernos». Marta le tomó la mano con cuidado, como si Elena fuera vidrio. «Están cegados por el coraje y la vergüenza», dijo. «Pero no puedes dejar que esto siga así». Sofía deslizó la pantalla con rapidez, la indignación creciendo. «No es solo eso, tía. Sus amigos están comentando, compartiendo. Mire, aquí uno dice que usted es una vieja loca que no quiere soltar el dinero. Y este dice que le deberían quitar la pensión». La rabia que Elena había mantenido a raya durante días empezó a encenderse otra vez. No fue un estallido, fue un fuego lento, más peligroso porque no se apaga con lágrimas. «Quieren pintarme como la villana de una historia que yo no escribí», dijo, casi para sí. Sofía asintió, seria. «Exactamente. Y por eso no podemos responder con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Necesitamos hechos». Elena la miró, sorprendida por la claridad en una cara tan joven. «¿Y qué podemos hacer?». Sofía respiró hondo. «Recuerde los mensajes que le enviaban. Esas veces que Paola presumía cosas que usted no le compró. Los retiros raros. Todo eso queda registrado. En el banco, en redes. Solo hay que sacarlo a la luz». La idea le caló hasta los huesos. Elena tragó saliva. «Yo no sé hacer eso». «Yo sí», dijo Sofía sin titubear. «Y usted confía en mí, ¿verdad?». Elena asintió, porque en ese momento la confianza era menos un acto de fe y más un instinto de supervivencia. Se sentaron las 3 en el comedor. Sofía conectó su computadora portátil y empezó a explicarle, paso a paso, cosas que sonaban complicadas pero que en sus manos parecían sencillas. «Primero vamos a descargar una copia de seguridad de su Telegram», dijo. «Ahí vienen todos los mensajes. Y luego revisamos Instagram, porque aunque borren cosas, siempre queda rastro». Verla trabajar era como observar a una cirujana. Dedos rápidos, precisión fría, carpetas que se abrían, fechas que aparecían, nombres, palabras clave. Elena la miraba con una mezcla de asombro y gratitud, y también con una punzada de miedo. La verdad
Cuando se vuelve archivo, deja de ser consuelo y se convierte en arma. Aquí, dijo Sofía de pronto, girando la computadora hacia Elena. Elena no vio primero las palabras, vio el gesto de Sofía, el dedo quieto sobre el trackpad, como si temiera que un movimiento brusco pudiera desatar algo peor. La pantalla brillaba con esa luz blanca que vuelve todo clínico, irrefutable. «Aquí», repitió Sofía, y el tono le salió más bajo, más serio. Elena se inclinó. El aire del comedor parecía haberse vuelto más denso, cargado de grasa fría y maíz de los tamales que Marta había dejado a un lado, olvidados como una ofrenda inútil. Sofía abrió una conversación y desplazó hacia arriba, buscando. No le dio tiempo a Elena de prepararse. «Lea este», dijo. «Es de Paola, de hace 6 meses». Elena leyó, pero la voz se le atoró y terminó pronunciando las frases como si fueran piedras en la lengua. ¿Tu mamá ni se da cuenta cuando saco dinero? Poco a poco vamos juntando para irnos lejos de aquí. Sintió el temblor en las manos antes de darse cuenta de que estaba temblando. No era miedo exactamente. Era el cuerpo reconociendo una traición antigua y poniéndole fecha. Sofía no se detuvo. Abrió otra carpeta, otra captura, como quien saca cuchillos de una misma funda. «Y este es de Javier, 2 semanas después». Elena tragó saliva. La frase era corta, casual, peor por eso. «Mientras me mantenga la tarjeta, que haga lo que quiera. Total, ella no necesita tanto». Fue como mirarse en un espejo y ver, detrás de su propia cara, la mueca de alguien que se había estado riendo todo este tiempo. Elena soltó el aire en un hilo. «No, no puede ser», murmuró y se odió un poco por lo pequeño que sonó. Sofía ladeó la cabeza, sin crueldad, pero sin permitirle escapatoria. «Sí puede, y no es solo mentira, tía». Sus ojos no parpadearon. «Esto es abuso económico, y es delito. Contra adultos mayores, además, hay leyes que la protegen, aunque ellos se empeñen en venderla como una vieja inútil». La palabra inútil le raspó por dentro, porque era exactamente el disfraz que Javier y Paola le habían cosido en Instagram. La madre loca, la suegra controladora, la anciana que no entiende. Elena se quedó callada, escuchando el zumbido del refrigerador como si fuera un juez. Sofía cambió de ventana. «Mire los estados de cuenta. Yo le ayudé a bajarlos del banco». Ahí estaban, fechas y horas, retiros en cajeros cerca de su trabajo, compras en restaurantes que Elena jamás pisaba, pagos de hoteles, montos repetidos con la misma impunidad. Todo encajaba con los días en que Paola le decía que iba a ver a una amiga o que se quedaría trabajando hasta tarde. La mentira, vista así, tenía una contabilidad perfecta. Marta, desde la silla, se persignó en silencio. Elena no pudo. Tenía las manos ocupadas sosteniéndose. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó al fin. La pregunta le salió seca, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Sofía cerró la laptop con una suavidad calculada, como si el ruido pudiera despertar a alguien en la casa. «Ahora no vamos a pelear como ellos». Sacó su celular. «Vamos a enseñar la verdad. Sin gritos, sin insultos. Solo pruebas». Empezó a tomar capturas, mensajes, montos, fechas, fotos. Todo quedaba ordenado con una pulcritud que daba miedo, como si la justicia fuera un archivo bien nombrado. «No vamos a discutir», dijo. «Vamos a armar un álbum. Un nombre sencillo. Hechos y fechas». Elena la observó, desconcertada por esa calma que no era inocencia, sino estrategia. Le recordó, con una punzada, la serenidad que ella misma había sentido aquella noche del mensaje desde Puerto Vallarta, el instante en que el dolor se vuelve decisión. «¿Y qué pongo?», preguntó. Sofía pensó apenas un segundo. Una sola frase. Algo como: «No voy a discutir con nadie. Aquí están las fechas y las cantidades. Nada más. Nada más». Elena repitió la idea por dentro. No explicaciones largas. No suplicar comprensión. Solo la evidencia, desnuda, sin maquillaje. Esa misma noche publicaron el álbum. Imagen tras imagen. Estados de cuenta, conversaciones con hora y fecha. Montos que se repetían como latidos enfermos, sin adjetivos, sin lágrimas. La realidad alineada. Elena cerró la computadora y dejó el celular boca abajo sobre la mesa, como si fuera un animal que pudiera morder. A los pocos minutos empezó a vibrar. 1 vez, 2, luego sin descanso. Mensajes, notificaciones, llamadas. Elena no miró. No lo necesitaba. Podía imaginar la colonia entera inclinándose sobre sus pantallas,
la familia afilando opiniones, los mismos dedos que la habían señalado ahora buscando dónde esconderse. Cuando por fin volteó el teléfono, horas después, había un mensaje nuevo. No era de Javier, no era de Paola, era de un número desconocido, con una formalidad que parecía fuera de lugar en medio de tanta basura digital. Soy abogada. Trabajo con casos de violencia contra adultos mayores. Si desea asesoría gratuita, contácteme. Elena leyó el nombre completo, licenciada Valeria Castañeda. Sintió que algo en su cara intentaba hacer una sonrisa y se quedaba a medio camino, triste, lenta. Un martes cualquiera se había convertido en guerra doméstica y acababa de aparecer una aliada para la siguiente ronda. Lo supo con una certeza fría. Pronto volverían a verse en un sitio donde ya no bastaban las historias, donde mentir costaba. 3 días después de haber publicado Hechos y Fechas, la vida volvió a girar, pero no con un mensaje ni con un golpe en la puerta. Fue un sobre Manila, deslizado bajo el portón metálico, pesado y oficial, frío como una sentencia. Elena lo recogió y notó, con sorpresa, que ya no le temblaban las manos. En la esquina superior izquierda se leía, impreso con tinta segura, juzgado de lo familiar. Llegó, se dijo, y la palabra no fue queja, fue confirmación. Entró, se sentó en la mesa del comedor, abrió el sobre con un cuchillo pequeño. La citación estaba escrita con esa neutralidad que pretende ser justicia. Javier y Paola habían presentado una queja formal en su contra. Uso indebido de bienes compartidos, abuso de confianza, daño moral. Daño moral. Elena soltó una risa sin humor, breve, amarga. ¡Qué ironía! El celular vibró casi de inmediato. Número desconocido. Señora Elena Navarro, dijo una voz firme, sin dureza. Habla la licenciada Valeria Castañeda. Le escribí después de ver su publicación. Quise adelantarme. Ya tengo copia de la demanda que interpusieron contra usted. Si está de acuerdo, me gustaría representarla sin costo. Elena cerró los ojos. Por primera vez en días, el alivio fue algo físico, como aflojar una cuerda que le había estado cortando la piel. Acepto, respondió. Dígame qué tengo que hacer. 2 días más tarde subía junto a Valeria las escaleras frías del juzgado. Era más joven de lo que Elena había imaginado, pero caminaba con una seguridad que no pedía permiso. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. En el rostro, una calma que se contagiaba. No se preocupe, doña Elena, le dijo. Lo que hicieron está mal hecho. Legalmente, emocionalmente y moralmente. Ellos siempre creen que yo estoy equivocada, contestó Elena, desde que Javier era niño. Valeria la miró de lado, como si midiera el tamaño real del enemigo. Eso se termina hoy. Entraron. Javier y Paola ya estaban ahí. Se veían distintos, más flacos, más tensos, menos enamorados. Javier evitó mirarla. Paola sí la sostuvo con una especie de orgullo prestado, como si la vergüenza pudiera maquillarse. A su lado estaba su abogado, joven, traje brillante, sonrisa ensayada, pura superficie. Detrás, como testigos de una historia que siempre habían querido contar a su manera, estaban Claudia, la hermana de Elena, y doña Estela, observándola con esa mirada de juicio doméstico que pesa más que cualquier toga. Elena se sentó frente a ellos, junto a Valeria. Sobre la mesa descansó su carpeta, documentos, capturas, estados de cuenta, su vida convertida en prueba. El juez, un hombre de cabello gris y rostro cerrado, entró y ocupó su lugar. «Comencemos», dijo. El abogado de Javier habló primero. Usó palabras bonitas para cosas feas: ingratitud maternal, falta de comprensión, exceso de autoridad. Pintó a Javier como víctima, a Paola como muchacha inocente y a Elena como una anciana rencorosa, incapaz de soltar el control. Mientras lo escuchaba, Elena entendió algo con una claridad que dolía. No estaba hablando de ella. Estaba describiendo a una mujer inventada, una caricatura útil. Cuando terminó, Valeria se puso de pie. «Con su permiso, señor juez». Su voz fue limpia, sin temblor. «Esta audiencia no trata sobre emociones heridas, trata sobre hechos. Lo que hoy demostraremos es un caso claro de abuso económico contra un adulto mayor». Se volvió hacia la pantalla al frente. «Solicito permiso para presentar pruebas digitales». El juez asintió. Bajaron un poco las luces y apareció la primera imagen. El mensaje de Paola desde Puerto Vallarta. «Me fui con tu hijo, ya no volveremos». Después, las burlas. Después, los estados de cuenta. Fechas. Montos. Uno tras otro. En la sala solo se escuchaba el murmullo del proyector y la respiración contenida de los presentes.
Elena vio cómo a Javier se le tensaba la mandíbula, cómo Paola apretaba el bolso, cómo Claudia bajaba la mirada como si el suelo pudiera absolverla. Valeria leyó en voz alta: mientras me mantenga la tarjeta, que haga lo que quiera. Total, ella no necesita tanto. Mensaje enviado por Javier Navarro, su señoría. Javier cerró los ojos, como si eso pudiera borrar el texto. Valeria cambió de diapositiva. Poco a poco vamos juntando para irnos lejos de aquí. Mensaje enviado por Paola Ríos. El juez levantó la vista, lenta, pesada, y los miró como se mira a alguien que ya se delató solo. ¿Niegan haber enviado estos mensajes?, preguntó. Elena sintió el aire del juzgado como una tela húmeda pegándosele a la piel. Ese tipo de silencio que no llega de golpe. Se va espesando, se vuelve una cosa con peso, una presencia. Valeria seguía de pie, inmóvil, esperando la respuesta como quien espera que alguien se atreva a mentir en voz alta. El abogado de Javier hizo un amago de levantarse, de rescatar la escena con tecnicismos, pero Javier se adelantó. No miró a Elena, miró un punto cualquiera, como si el piso pudiera darle una salida. «No, señor», dijo casi sin voz. El juez no se movió, pero su mirada cambió. Ya no era curiosidad, era bisturí. Entonces, acepta que utilizó dinero de su madre sin su consentimiento para financiar su viaje a Puerto Vallarta y ese supuesto nuevo comienzo, dijo, pronunciando las palabras como si le dieran asco. Elena notó un latido en la garganta. No era triunfo, era el cuerpo recordándole que todavía estaba viva. Paola empezó a llorar, bajito, con esa precisión de quien sabe cuándo conviene romperse. Un llanto pequeño, calculado, para que pareciera verdad. Elena la observó y pensó, con una frialdad que la sorprendió. Así lloraba cuando quería algo. Así lloraba cuando alguien debía ceder. «Lo admito», murmuró Paola, «pero no pensé que fuera a llegar tan lejos». Valeria no se permitió ni un parpadeo de compasión. «Llegó tan lejos que hoy estamos aquí», dijo. Y llegó tan lejos que doña Elena no solo tuvo que defender su casa, tuvo que defender su dignidad. Hubo un murmullo entre los presentes, una vibración de chisme reprimido. Claudia se removió en su asiento, incómoda, como si el aire le quedara estrecho. Doña Estela apretó los labios, tiesa, sin conceder nada. El juez escribió durante un rato que se sintió interminable. El raspado de la pluma era lo único que se movía en la sala. Luego levantó la vista. «Queda acreditado», dijo al fin, «que la demandante es la víctima en este asunto. La casa es de su propiedad. El dinero le pertenece. Las tarjetas fueron utilizadas sin autorización. Este juzgado de lo familiar declara improcedente la demanda interpuesta por el señor Javier Navarro y la señora Paola Ríos». Elena no sonrió. Sintió, eso sí, un salto interno, silencioso, como si algo que llevaba días a punto de caer por fin encontrara suelo firme. El juez continuó sin suavizar nada. Además, se decreta una orden de restricción temporal. Ninguno de los dos podrá acercarse a doña Elena Navarro, a su domicilio, ni contactarla por ningún medio mientras se integra la investigación por abuso económico. Elena notó el giro de su cabeza antes de que ocurriera. El juez la miró directamente, y por un segundo ella se sintió expuesta, como si le hubieran levantado la barbilla a la fuerza. «Señora», dijo, «usted ha sido paciente. La ley la ampara». El aire regresó a sus pulmones con una fuerza casi dolorosa. Javier bajó la cabeza. Paola sollozaba con más ruido, como si el volumen pudiera cambiar el resultado. Claudia se puso de pie rápido, torpe, roja de vergüenza. Doña Estela salió sin mirar atrás, sin despedirse, llevándose su indignación como un bolso. Elena cerró los ojos. No era euforia, era algo más raro, paz, pero con filo. Al salir del juzgado, Valeria le apoyó la mano en el hombro, firme, anclándola. «Esto no se acaba aquí», le dijo en voz baja. «Pero hoy se dio el paso más importante». Recuperó su voz. Elena la miró y no corrigió con una sonrisa. No era su voz lo que había vuelto. «Recuperé algo mejor», dijo. «¿Mi lugar?». Esa noche, al regresar, cerró la puerta con sus llaves nuevas. El clic sonó distinto, como un cierre definitivo. Caminó por la sala sin encender todas las luces, dejando que las sombras hicieran su trabajo. Sus plantas, sus fotos, sus paredes, objetos cotidianos que, por primera vez en mucho tiempo, no parecían prestados. La casa ya no se sentía vacía, se sentía suya. Y aún así, en el fondo del pecho, algo insistía. Faltaba un capítulo. No el que se escribe con firmas y sellos, sino el que se escribe cuando nadie está mirando.
Al día siguiente despertó sin sobresalto. Eso, para ella, ya era una victoria. No hubo golpes en la puerta, ni mensajes en Telegram con veneno disfrazado de cariño, ni murmullos afuera, solo el canto de los pájaros en el árbol del patio y la luz tibia entrando por la ventana de la cocina. Preparó café despacio, como si cada gesto fuera un ritual de regreso. El agua hirviendo, el aroma del café molido, el vapor subiendo y deshaciéndose en el aire. Por primera vez en meses, no sintió prisa. No sintió que debía explicarse, justificarse, pedir perdón por existir. Miró la casa con ojos nuevos. Ya no vio el rincón donde Javier dejaba los zapatos como una marca de territorio, ni la pared donde Paola colgaba fotos que no le decían nada. Vio espacio, vio un lienzo en blanco, vio la posibilidad de empezar a su manera, sin pedir permiso. Ese mismo día llamó al notario. «Quiero cambiar mi testamento», dijo, y le sorprendió lo firme que sonó. No había duda, no había temblor. Quería que lo suyo, mucho o poco, quedara amarrado a decisiones tomadas en calma, no bajo culpa, presión o miedo. Si algo le había enseñado todo esto, era que nadie tiene derecho a contar con tu sacrificio como si fuera una renta vitalicia. Cuando colgó, sintió una ligereza extraña, como si se hubiera quitado un peso que llevaba años sin nombrar. Por la tarde tocaron la puerta con esos golpecitos suaves que no exigen, que piden. Esta vez no era la policía, era Marta. «Doña Elena, ¿puedo pasar tantito?». Elena abrió y la dejó entrar. Marta traía su sonrisa de siempre y un paquetito envuelto en papel de colores. «Le traje una velita para la Virgen», dijo. «Uno no entiende por qué pasan las cosas, pero hay que agradecer que seguimos aquí para verlas pasar». Elena la abrazó sin decir nada, agradeciendo no solo la vela, la compañía, el cariño que no se compra ni se arranca con chantaje. Cuando Marta se fue, Elena encendió la velita en un rincón tranquilo de la sala. No pidió nada, solo dio gracias. Gracias por haber despertado, por haber resistido, por haber elegido, esta vez, elegirse. Los días empezaron a fluir distinto. Volvió al mercado, a sus plantas, a leer por las tardes, a sentarse en el patio con una taza de té. Los vecinos la saludaban con más respeto. Algunos, los que antes se escondían detrás de la cortina, ahora la miraban con una admiración discreta, como si hubieran descubierto tarde quién era ella. De Javier no supo nada, no llamó, no escribió, no apareció. Mejor así. Hay heridas que no necesitan abrirse otra vez, aunque sigan doliendo en silencio. Un domingo, mientras barría la banqueta, un niño en bicicleta se detuvo frente a ella. «Señora, ¿usted es la que salió en internet?», preguntó, con esa curiosidad limpia que todavía no aprende a ser cruel. Elena levantó la vista, apoyándose en el palo de la escoba. «Tal vez», dijo. «¿Y eso es bueno o malo? Mi mamá dice que usted es valiente». La frase, tan simple, le pegó más hondo que cualquier disculpa que nunca llegó. Esa noche, ya en la cama, Elena pensó en todo lo que había pasado desde aquel mensaje desde Puerto Vallarta. El dolor, la humillación, la rabia, pero también la claridad que solo llega cuando te empujan al borde. Entendió algo con una calma nueva. A veces no te rompen para destruirte, te rompen para que veas de qué estás hecha. La historia no la dejó vacía, la dejó libre, libre de culpas ajenas, libre de cargar a quienes la usaron, libre para empezar incluso sola. Cerró los ojos con una paz que nadie le había regalado y que nadie iba a poder quitarle. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que tu propia familia te falló, quiero leerte. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu historia también importa, tu voz también cuenta. Si quieres seguir acompañándome en más relatos de fuerza, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Cada día compartimos historias que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Gracias por escucharme y por acompañarme hasta el fin.